Estoy con Martín Guzmán, vamos a hacer una entrevista para Fuera de Tiempo, un ciclo que ya lleva más de 5 años en radio, que se puede escuchar a través de Spotify y de otras plataformas y que ahora está como incursionando en un nuevo formato con esta entrevista que vamos a hacer hoy con Martín. Gracias, Martín, por este rato, por esta entrevista. Un placer, gracias Diego por la invitación. Bueno, vamos a hablar de actualidad, vamos a hablar un poco también de historia y también del futuro de la Argentina, que sé que también te preocupa. Y empiezo por la coyuntura, ¿no? Es un contexto en el que llevamos 5 meses con el nuevo ministro de Economía, con tu sucesor, que es Sergio Massa, y cuando uno ve las repercusiones, sobre todo por parte del gobierno, incluso por parte de los mercados, ¿no? Esta semana, una semana donde parece que las acciones se disparan, que los bonos recuperan parte de lo mucho que perdieron, y cuando uno escucha a algunos funcionarios del gobierno se dice, bueno, se está bajando la inflación demasiado rápido, bastante rápido, piensan algunos en el gobierno, viene una etapa de despegue, dijo hace poco alguien cercano al presidente. Bueno, la primera pregunta es cómo evaluás este momento, si compartís cierto optimismo. Bueno, la euforia del mercado sabemos que muchas veces es pasajera, pero en el gobierno pareciera que se impone esta idea de que con Massa como ministro, bueno, finalmente el Frente de Todos se ordenó detrás de una política y eso está dando resultados para la población, se supone, ¿no? Como la baja de la inflación que el gobierno presenta hoy como una tendencia que no se va a revertir. Bien, bueno, primero una precisión. Sí. Que me sucedió de forma inmediata fue Silvina Batakis. Sí, cierto. Hubo un mes ahí, un interregno de Batakis, que todavía mucho no se explica, no se entiende, pero bueno, en algún momento se contará bien la historia. Bueno, a ver, el punto de partida aquí es entender que la economía nunca funciona en un vacío, funciona en un contexto de relaciones de poder, en un contexto político, ¿sí? A la economía hay que entenderla también como una ciencia política. Así que la política es lo más importante, es lo primero. Y hoy vemos una diferencia en el funcionamiento de nuestro espacio con respecto a cuando yo estaba como ministro. Efectivamente, hoy sí hay un apoyo marcado de todas las partes de nuestro espacio al programa económico que lleva la actual conducción económica. Y eso vale. De hecho, esa era el principal factor que desestabilizaba la programación económica durante nuestra última parte desde la conducción del Ministerio de Economía. Entonces es lógico que muchos vean, en función de las declaraciones que se hacen, cómo los mensajes han cambiado, vean que aquello que hoy se dice que se va a hacer efectivamente se va a poder implementar, porque cuando vos tenés mayor orden político, tenés un alineamiento hacia abajo de todos los que tienen que realizar funciones para implementar un programa económico. Ahora, de ahí a decir que muy rápidamente se pueden ordenar los distintos desequilibrios económicos que tiene la Argentina y poder atacar de forma efectiva todos los desafíos que enfrentamos como país en el área económica y social, bueno, hay cierta distancia. Por supuesto que ordenar cuentas, todo eso es muy importante, pero hay problemas que son más estructurales, más fundamentales de cómo hoy funciona la Argentina, cómo funciona el sistema político, el sistema institucional, que hay un camino muy importante por recorrer. Por lo tanto, yo lo que te diría es, cuando alguien plantea escenarios de grandes alertas, de grandes desestabilizaciones, yo no lo veo de ningún modo en esa dirección. Pero tampoco eso quiere decir que el ordenamiento vaya a ocurrir en cuestión de meses. Hoy la Argentina está en un lugar en donde, bueno, vamos a convivir con una inflación alta por tiempo, en donde posiblemente ya está ocurriendo, la actividad económica va a ser menos pujante que lo que fue en el periodo previo, la generación de empleo va a ser menos pujante, pero al mismo tiempo, con respecto a lo que era la alternativa, que era una situación donde realmente era casi una hazaña llevar adelante la política económica, esto va a estar mejor. Cuando vos te fuiste, a partir de que te fuiste del gobierno, que fue en julio, los primeros días de julio, el 2 de julio, si no me equivoco,
empezó, bueno, un proceso político que tenía que ver con esto que veníamos charlando, de un orden detrás del cual se basó o se basa hasta hoy la gestión de Massa, y además una cierta narrativa que decía, bueno, desde distintos sectores del gobierno, del Frente de Todos, importantes, no marginales, yo diría desde el Ministerio de Economía por un lado y cerca de la vicepresidenta por el otro, se empieza a decir, bueno, Martín Guzmán nos mintió en el acuerdo con el fondo, bueno, nos engañó durante gran parte de la negociación y es el responsable de esta inflación, ¿no? Que es una inflación que está arriba del 90%, bueno, tuvo un pico después de tu salida, obviamente ya venía siendo elevada, sigue siendo elevada, pero es una inflación muy alta todavía. Entonces, digo, esos dos factores que yo menciono como cuestiones centrales que aparecieron a tu salida, ¿no? Bueno, una, Guzmán nos mintió con el acuerdo con el fondo que nos condiciona hoy y hacia adelante, y por otro lado es el culpable de la inflación. ¿Vos crees que esa idea que hoy se difunde desde el gobierno es aceptada mayoritariamente, que te toca a vos cumplir ese papel que están designando para vos desde el gobierno? ¿Rechazás eso? ¿Pensás que eso no tiene impacto? ¿Cómo ves ese discurso que surgió después de que vos dejaste el ministerio y qué efectos tiene? Bueno, la evolución económica, por supuesto que hay que analizarla en el contexto histórico que se vive, ¿sí? Recordemos, nosotros asumimos el gobierno el 10 de diciembre del año 2019. La Argentina vivía una profunda crisis de deuda, crisis económica. El país entre el 2018 y 2019 había transitado una crisis con una caída de la producción, una caída del empleo, un crecimiento muy fuerte de la inflación que llegó a ser 54%, debajo de los niveles actuales, pero que ya era alto en el año 2019 y que además eso ocurría después de años de estancamiento. La Argentina está estancada desde el año 2012 y a partir del 2018 empieza una crisis. Y en ese contexto de una Argentina sin crédito llega una pandemia, que fue un shock tremendo para todo el mundo y en particular para un país que no tenía crédito. Entonces vos pensá una situación en la cual las necesidades desde la política, desde el rol del Estado, se elevan muchísimo porque necesitábamos hacer lo que pudiéramos para proteger al trabajo, proteger a la producción, el tejido productivo y social de la Argentina, asistir a los sectores más vulnerables, que en un contexto de restricciones sanitarias, restricciones a la movilidad, gente que no puede ir a trabajar, en ese contexto y sin instrumentos, bueno, se hace lo máximo que se puede y se administra la política económica recurriendo a instrumentos que después obviamente iban a tener impacto inflacionario y más aún si no se podían alinear los factores políticos para generar credibilidad de que aquello que se programaba se iba efectivamente a implementar, ¿sí? Pero si vos ves la situación económica entre el 2020 y mediados del 2022, lo que ves a partir de finales del 2021 es una fuertísima recuperación del tejido productivo, la producción creciendo 10,4% en el 2021, crecimiento que continuó en la primera parte del año 2022, una fuertísima recuperación del empleo, 1.150.000 puestos de trabajo se crearon en el año 2021, la tasa de desempleo bajó de 13% a 6,9%, bajó la desigualdad personal de los ingresos en un mundo donde la desigualdad aumentó por el rol que tuvo el Estado. Los datos son muy claros. Hay distintas mediciones sobre varias de estas cuestiones que están mencionando, pero continúa, digamos. No, pero no, o sea, esto es lo que mide el INDEC y si querés, mira, yo traje los datos. Si sí, el número te da más bajo, sí, es que te bajó muy fuerte. Lo hemos discutido. ¿Sí? Te baja muy fuerte la desigualdad. Alguien puede enfatizar en, obviamente, una cosa que hay que mirar mucho, que es la distribución funcional de los ingresos. Sí. Lo que pasa es que sí. Ahí muestra que aumentó la desigualdad. Pero después el Estado juega un rol desde la política social, asistiendo para que, post-intervención del Estado, la Argentina tenga menos desigualdad. Y eso ocurrió. Por supuesto que en un contexto de restricciones sanitarias, va a haber sectores que van a tener, o sea, si vos tenés, no sé, la cancha de fútbol cerrada, el que vende choripán, no trabaja, se genera todo un multiplicador que le perjudica principalmente al sector informal de la economía, que en la Argentina es muy grande, ¿sí? Ese es el costo que tienen las restricciones sanitarias. Entonces, en ese contexto era lógico que hubiera mucha heterogeneidad en la evolución de los salarios reales, que crecieron para el sector formal en el 2021 y cayeron fuerte para el sector informal. Y por eso era tan importante el rol del Estado.
que fue de muchísima protección, a pesar de no tener instrumentos. Se recurrió muy fuerte a la emisión monetaria. Se emitieron 11 puntos del producto en 2 años para financiar el Tesoro. Buscan la historia cuando eso ocurrió. Por supuesto que eso también va a tener consecuencias, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la evolución económica, yo creo que hubo progreso significativo. Hubo una recuperación muy fuerte del tejido productivo, una protección del tejido social, con obviamente enormes desafíos, y el desafío inmediato más grande y hacia donde íbamos era la recuperación del salario real, que es más fácil que se dé en una situación donde no hay restricciones sanitarias y en donde la tasa de desempleo ya es mucho menor. Sí, ¿okay? no se está dando. Igual ahora hablamos de eso. Eso ya es otra etapa de la cual vamos a hablar. Sí. Mi pregunta es el discurso posterior a tu salida, ¿no? Ahora, yendo a eso, siempre por supuesto que es más fácil es la fácil. Pongo a alguien en el lugar de, si algo políticamente no me da un retorno alto, porque no cuento con los recursos para poder darle otro impulso a la economía, bueno, entonces que alguien se haga cargo. Pero nosotros lo que hacíamos y lo que buscábamos era lograr hacer lo máximo por cuidar y hacerle bien a la Argentina. Y en eso creo que estuvo muy bien. Ahora voy al segundo punto, que es lo del Fondo Monetario Internacional. Y acá quiero marcar 2 cosas. Primero, una respuesta directa a tu pregunta, eso de la mentira. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Yo di una entrevista hace poco y hubo ciertas reacciones. Las reacciones son realmente curiosas. Hay 2 cuestiones que se marcaron en público. Una de las posiciones fue decir, pensábamos que no había revisiones con el Fondo Monetario Internacional, que era de los 45.000 millones de dólares que había tomado el gobierno anterior, te decían, bueno, listo, acá está, tenés otros 45.000 millones y nos vemos en septiembre del 2026, después de 4 años y medio empezamos a pagar. Eso es, además de hacer apología de la ignorancia, es inverosímil que una figura como la vicepresidenta pueda creer algo así, que además obviamente que yo esto lo marqué con muchísima claridad. De hecho, hasta hubo una presentación, cada presentación pública que di, expliqué que lo que buscábamos era un refinanciamiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Jamás una reestructuración, porque eso no existe. Obviamente que uno quisiera la vicepresidenta pedía, ¿no?, una quita en su momento. Sí, y se explicó, y hasta en público y en entrevistas, que lamentablemente, ojalá tuviéramos la posibilidad de lograr eso, pero lamentablemente no era una cuestión factible. Eso es parte del enorme problema que le deja el gobierno de Juntos por el Cambio a la Argentina. Lo deja a merced de tener que todo el tiempo estar negociando con el Fondo Monetario Internacional para evitar una situación desestabilizante. Claro, el tema es que la discusión se da y se dio hasta hace poco, mientras vos estabas en el ministerio, dentro del propio gobierno, ¿no? Entonces, por eso es lo llamativo. Si uno mira lo que fue la experiencia de Juntos, todavía hoy parece haber, pese al desastre que fue en muchos aspectos, un apoyo monolítico, ¿no?, a la gestión de Macri, incluso de Duhovne. Son pocos los críticos. En el caso tuyo, por eso te lo mencionaba hace un rato, apareces como el responsable de lo malo que tiene este presente. Sí, tal vez eso tenga que ver con que son espacios políticos que se constituyen de formas diferentes. El nuestro es una coalición, vamos, que bastante diversa, en algún sentido. Y nadie se quiere hacer cargo de ciertas situaciones. Pero el problema es que el Fondo Monetario Internacional, en el 2018 lo trajo a la Argentina el gobierno anterior, y nosotros no tuvimos la fuerza política para meter 1 millón, medio millón de personas a protestar en la Plaza de Mayo, a decir, Fondo Monetario Internacional, Macri, fuera de acá con esto. ¿Se pensó en algún momento eso? ¿Alguien lo propuso en algún momento? Yo no era el líder del espacio, ni lo soy tampoco, pero como militante, la verdad que uno le daba un dolor enorme, enorme, porque sabe lo que eso implica, además que uno se dedica a esas cuestiones, sabe lo que eso implica para la Argentina y que lo que implica por años. Es muy grave que haya venido el Fondo Monetario Internacional a la Argentina, un préstamo récord histórico. Pero nosotros no tuvimos en el 2018 la capacidad de evitarlo. Y en el 2019, la alternativa de gobierno que se propone y a la elección que la gana Alberto Fernández como presidente y Cristina Fernández como vicepresidenta, no es una alternativa que dice vamos a ir a la guerra contra el Fondo Monetario Internacional. No fue esa la plataforma que se le ofreció a la gente. Entonces, ¿en qué nos encontramos? Nos encontramos con una deuda que, bueno, hay que buscar refinanciarla sin que afecte a nuestra visión, a la capacidad de implementar nuestra visión de la política económica. Y eso fue lo que logramos. Y eso es muy valioso, es muy importante. Pero ¿a quién le gusta el Fondo Monetario Internacional en nuestro espacio? ¿Sabe la gana que me dan de darle una patada
y que no esté en la Argentina, pero uno en ciertos lugares tiene que actuar con muchísima responsabilidad, porque todas las acciones tienen consecuencias para la gente. Ahora, cerrando la cuestión esta que decís, la verdad que no tiene ningún sentido, es, como te digo, inverosímil. Además, imagínate si vos sos presidente por 8 años y viene alguien y por mucho tiempo te dice algo y después, ¿qué haces? ¿Lo dejás a ir igual de ministro de Economía? No tiene ningún sentido. Después hubo otra posición que lo que decía es, Guzmán nos dijo que si no se aprobaban los memorándums en el Congreso, entonces el directorio del Fondo Monetario Internacional no iba a aprobar el programa. Eso Massa, el ministro actual. Y se manifestó que en una charla con el personal del Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario dijo, no es así. Por favor, la realidad es que el Congreso aprobó los memorándums. Efectivamente yo expliqué que sí, que el programa está asociado, o sea, los desembolsos están asociados al cumplimiento de las políticas que se acuerdan. Lamentablemente es así, es el problema de tener el fondo en la Argentina. Y además organizamos nosotros una llamada con el personal del Fondo Monetario Internacional para que ellos mismos le manifiesten para si que había Massa, alguna duda. Una reunión de Massa con el fondo organizada por vos. Eso existió, claro. ¿Y qué ocurrió? Claro, yo quería inicialmente un artículo... Digo porque Massa dice que él por su lado tuvo un encuentro... Sí, esa fue una reunión que pedí yo que ocurriera, ¿ok? Claro. Él dice que investigó por su lado si era cierto o no lo que vos les estabas diciendo y que se reveló que era falso. Vos decís, esa reunión que tuvo Massa la pedí yo pidió Guzmán. Y lo que se manifestó es cómo funcionan las cosas. Y de hecho el Congreso aprobó el programa de financiamiento con los memorándums incluidos. Sí. Claro, yo inicialmente planteaba un proyecto de ley bien nítido, un solo artículo. Se aprueba el programa de financiamiento que consta de estos memorándums o que se compone de estos memorándums. Se terminó aprobando un proyecto de ley que dice, se aprueba el programa de financiamiento. El artículo 2 dice, a los efectos de aprobarlo, se adjuntan los memorándums que componen el programa de facilidades extendidas. O sea, fue un artilugio para lavar culpas. Pero la realidad es que hoy se está gestionando un programa con el Fondo Monetario Internacional en donde cada 3 meses hay revisiones. ¿Nos gusta? No, a nadie le gusta que eso exista así, pero ahí nos dejó el gobierno anterior. Y lo que se busca es poder no tener que hacer pagos netos al Fondo Monetario Internacional, tener que amortizar esa deuda, porque hoy sería extremadamente gravoso para la Argentina, sin que eso afecte la capacidad para implementar las políticas que queríamos para la Argentina. Y bueno, y ahora lo que la conducción actual estará intentando es lo mismo con su visión de las cosas. Voy a volver a hablar sobre el fondo porque es un actor central de la política argentina, lo va a hacer por mucho tiempo, está sentado a la mesa de las decisiones, pero quiero también tomar un tema del presente que vos mencionabas recién, y es, por un lado, bueno, ¿cuál es el impacto de la inflación, ¿no? de este índice tan elevado de la inflación tan alta que la Argentina tiene ya hace muchos años, pero que se viene disparando en los últimos años y especialmente en este 2022 que terminó hace poco. Y hay algo que vos mencionabas, ¿no? Bueno, ¿quiénes pierden? Pierden, por supuesto, sobre todo los trabajadores informales que no tienen posibilidad de que un sindicato con espalda pueda discutir una paritaria que esté corriendo paralela a la inflación o cerca de la inflación. Bueno, en Argentina hay distintas mediciones. Muchas dicen 1 de cada 2 trabajadores, trabajadoras en la Argentina está en la informalidad. El INDEC habla de 34, 35 puntos de informalidad. Son muchos que pierden por paliza frente a la inflación. Y te escuché decir en los últimos tiempos que esa situación se agravó desde que vos te fuiste y hacías una comparación entre la tasa de interés y los salarios, ¿no? ¿Cuánto sube la tasa de interés bajo la gestión de Massa sobre todo y cuánto suben los salarios? ¿Por qué crees que esa es una variable importante para entender quiénes ganan y quiénes pierden en este contexto? Bien, bueno, primero, la inflación, lo hemos manifestado muchas veces, es un fenómeno que tiene múltiples causas, pero para poder atacarlo de forma efectiva, si no ordenamos la cuestión de las cuentas fiscales, si el país no logra lograr una evolución de lo que le vende al mundo, de las exportaciones, que le permita al país crecer y al mismo tiempo acumular reservas, no se puede atacar ese problema. Por lo tanto, era fundamental poder encauzar la cuestión fiscal y en ese sentido el mayor orden político que se ve hoy es una buena noticia. Ahora vos marcás una cuestión muy específica que es la cuestión de la política monetaria,
que es una discusión que, por ejemplo, tuvimos muy fuertemente con el Fondo Monetario Internacional. Ahí nuestra posición era, ¿qué peronismo uno quiere ver en cuanto a la comparación entre salarios, tasa de interés e inflación? Bueno, quiero uno en donde el salario le gane a la inflación, o sea, que haya un crecimiento, una recuperación seguida de un crecimiento del poder adquisitivo de los salarios, y en donde además la tasa de interés real sea positiva para que haya menos chance de que los pesos se vayan a demandar dólares y que eso empiece a activar un circuito en donde el ahorro se pueda hacer en instrumentos denominados en la moneda nuestra. Es parte de lo que necesitamos para poder recuperar a nuestra moneda que está profundamente dañada. ¿Sí? Ahora hay que tener cuidado con la política monetaria. Lo que nosotros planteábamos es, en la Argentina, no es como, no sé, otras economías, inclusive la región, Chile, Brasil, no es que la tasa de interés es un instrumento que directamente te permite atacar la inflación. Subís la tasa, te baja la inflación, porque subir la tasa, el mecanismo igual es un mecanismo feo. Hay un mercado Lo de hizo crédito. mucho el macrismo también, ¿no? Sí, el gobierno anterior siguió ese mecanismo, digo, la idea de que vas a tener un menor volumen de crédito y eso va a desacelerar la actividad y por lo tanto eso va a disciplinar los precios. Es la misma recesión la que te bajaría la inflación. Pero en Argentina ni siquiera pasa eso porque el canal del crédito es muy débil, justamente por los problemas que tenemos con la moneda. ¿Okay? Ahora, cuando vos, si tenés una tasa de interés muy alta, en un mes ya los pasivos del Banco Central son más altos porque se van componiendo a la tasa de interés. Y además, no sé si yo estoy del lado, si soy un sindicalista y lo que digo es, miro todos los precios de la economía, incluyendo la tasa de interés, porque sé que la tasa de interés real no puede ser 15-20%. Entonces, para tener una idea, porque eso no se puede sostener. ¿Sí? La Argentina no podría sostener una tasa de interés real de 20%. Puede ser una tasa de interés real positiva, pero un poquito positiva. Entonces eso me da una idea de hacia dónde puede ir la inflación y por lo tanto también la tengo en cuenta a la hora de las paritarias. Por lo tanto hay que tener cuidado con la política monetaria en un país como la Argentina y el rol que tiene la tasa de interés. ¿Sí? Hay otro tema que también atraviesa los últimos años de la Argentina y hoy está muy presente, que es el tema del ajuste, ¿no? La vicepresidenta durante parte de tu gestión, no diría toda tu gestión, pero sobre todo el último año, 2021, planteó muy fuerte por carta pública, a través de distintas instancias. Bueno, el gobierno está ajustando, ¿no? Mi gobierno, el gobierno del Frente de Todos, está haciendo un ajuste que es nocivo, que nos lleva a la derrota. Eso se planteó, lo planteó, como decía Cristina, pero lo plantearon también otros funcionarios, dirigentes. Hoy pareciera que el ajuste sigue según lo que marcan las consultoras del mercado. Es un ajuste que es además bastante más profundo, lo hemos discutido, en su momento vos decías, bueno, bajo la gestión Guzmán no había un ajuste, sino que había crecimiento. Bueno, hoy las consultoras del mercado coinciden en que acá hay un ajuste mayor bajo Massa que bajo la gestión Guzmán. ¿Por qué pensás que eso es posible? ¿Por qué pensás que los sectores que denunciaban el ajuste de Guzmán hoy ya no dicen nada ante este ajuste más profundo que marcan, digo, consultoras como la de Marina del Poyeto o consultoras como Analítica de Ricardo Delgado, digo, todas las consultoras del mercado y algunos indicadores también de organismos públicos muestran que es una reducción del déficit fiscal, ajuste bastante más agresiva la que está haciendo Massa, pero pareciera que ya nadie habla de ese tema, por lo menos en el gobierno a nadie le molesta. Bien. Bueno, hay tres partes a las cuales abordar en función de tu pregunta. El pasado, el presente y el futuro, porque lo que pasa en lo fiscal importa muchísimo para la construcción de un futuro para la Argentina y el rol que el Estado puede tener y que debería tener en la Argentina en ese futuro. Pasado, bueno, hay que ser respetuoso de los datos. Leamos los datos. No hubo ajuste. Cuando sí, efectivamente, hubo esa carta en donde se hizo un acuse de un ajuste, una acusación de un ajuste que no había existido. Lo que hubo en la Argentina fueron restricciones sanitarias. Entonces, a pesar de que el Estado hacía una política fiscal muy expansiva y de que la economía crecía mucho, tuvimos sectores que sufrieron las consecuencias de esas restricciones sanitarias. Pero había pandemia. Entonces, esta es una cuestión que es de la política de la salud y si no quedaba otra para proteger la salud, bueno, es lo que es. Pero los números son claros.
hubo una reducción muy fuerte del déficit fiscal, al mismo tiempo que el tamaño del Estado, que el gasto real del Estado creció. El gasto del Estado estuvo por encima de la inflación, ¿sí? Y eso en parte es lo que explica esta dinámica económica de la que hablábamos, de recuperación de la actividad y el empleo, reducción de la desigualdad en la distribución personal de los ingresos, ¿sí? Ahora, sí es cierto que se dio durante, principalmente en el primer semestre de este año, del año pasado, del 2022, sí, muchas voces diciendo hay ajuste, tiene que haber una política fiscal más expansiva, cuando la política fiscal era expansiva. Es curioso lo que pasó luego, que es, bueno, nadie salió a decir o a pedir nuevamente que la política fiscal sea más expansiva. Nadie, por lo menos desde la cúpula del gobierno, ¿no? Nadie desde el espacio nuestro, correcto. Sí, hay organizaciones sociales, hay otros sectores que siguen reclamando, pero en la cúpula del gobierno... Y, bueno, pero ojo, es que no se podía. Lo que quedó demostrado es que no había una alternativa alineada con una idea de que la economía esté más estable y que no exploten las cosas, a ir ordenando la cuestión del déficit fiscal. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Y lo están ordenando. Hasta no me sorprendería que se sobrecumplan las metas con el Fondo Monetario Internacional y que el déficit sea más bajo que el 2,5% del producto que estaba programado o que estaba incluido en el programa. No me sorprendería. Pero acá es donde me quiero meter en el tema del futuro, para marcar la importancia de esto. Es necesario ordenar la cuestión fiscal, sobre todo para los que creemos que el Estado tiene que tener un rol muy importante en el desarrollo económico y social. Un Estado que vive de manguearle a quienes no te quieren prestar y de emitir una moneda que la gente no quiere, si no, no hablaríamos del bimonetarismo, es un Estado débil. Y un Estado débil está muy limitado en lo que puede hacer para fomentar una sociedad más educada, con mejores niveles de salud, con más infraestructura pública, con más capacidad de desarrollo científico y tecnológico. Ordenar la cuestión fiscal significa fortalecer al Estado. O sea, los espacios de centro-izquierda y de izquierda que creen en que el Estado, y que creemos que el Estado tiene un rol muy importante en el desarrollo económico, tendríamos que estar pidiendo, ordenemos la cuestión del déficit. El tema es cómo lo ordenás. Si empezás a ordenarlo vía un ajuste clásico, reduzco el gasto en educación, reduzco el gasto en salud, privatizo empresas públicas, no, ahí está mal, ahí está siendo contraproducente. Ahora, si me decís que lo ordenás bajando subsidios que son pro-ricos, subsidios energéticos que son pro-ricos, eso está fenómeno. Y eso es lo que hay que hacer. O sea, está bien el ajuste que está haciendo Massa. A ver, está claro que también ha habido un cambio en el partidas perfil, sociales se están recortando. Pero bajar el déficit está bien. Sí. En el caso de la conducción actual, sí, lo que creo que ha mostrado es capacidad política para llevar a cabo aquello que dice que va a llevar a cabo en el plano fiscal. Entonces, cuando yo miro esto ahora del otro lado, como analizando la situación, y lo que veo es, mirá, la verdad que la política económica con similitudes a la que llevaba adelante yo y con diferencias con respecto a la que llevaba adelante yo, sí está pudiendo ir en la línea de lo que va planteando. Entonces, eso lo que te da es una idea de que no hay la probabilidad de que pase algo desestabilizante, realmente desestabilizante, que antes sí estaba, es más bien baja. ¿Sí? Yo veo una economía que puede ir estacionándose en un lugar que tampoco es el de ordenamiento, ¿sí? Pero en un lugar en donde no tenés una situación desestabilizante. La inflación tiene, según dicen los economistas, o por lo menos algunos economistas, un efecto benéfico que para el Estado representa muchas veces la licuación de salarios estatales, jubilaciones, partidas sociales, hasta que eso después se va indexando, pero le permite al Estado, bueno, ir ganando un territorio sobre esos sectores. Digo, hoy hay recortes, además de, como vos mencionabas, en subsidios económicos, que es algo que vos intentaste hacer y ahora Massa está haciendo. Hay otros recortes también, como mencionaba yo antes, en partidas sociales. Digo, ¿no hay también un peligro en el ajuste o en esta gestión o en una gestión que siente que ese es el camino, ¿no? ¿No tiene un riesgo avanzar por el lado del ajuste incluso sobre partidas sociales?
Yo la verdad que, bueno, no sé quién, no he visto quién habla de los efectos benéficos de la inflación, pero no veo nada benéfico en tener niveles de inflación elevados. La inflación es un mal para el funcionamiento del sistema económico. Ahora, el ordenamiento fiscal no tiene que venir por ahí. No tiene que venir por que baje el gasto real en lo que es la seguridad social. No, el ordenamiento fiscal tiene que venir por otro lado. Y eso lo hemos marcado con mucha claridad. Así que sí, es verdad, cuando se acelera la inflación, lo que ocurre y que ha ocurrido es que hay una disminución en el valor real de las prestaciones de la seguridad social. Pero eso claramente hay que corregirlo y el ordenamiento fiscal se tiene que enfocar en, por un lado, bajar el gasto en lo que no le sirve o lo que menos le sirve a la sociedad. Y por otro lado, sí que el Estado sea más eficiente, que esté más ordenado. Cuando al principio de nuestra charla, hablábamos del tema del corto plazo y yo te decía, hay cuestiones estructurales que hoy nos están atacando, que tampoco atacamos nosotros, no pudimos atacarlas y que van a llevar tiempo. Y que tienen que ver con cómo se construye poder en la Argentina. Hay que ordenar el funcionamiento del Estado. Te cuento un fenómeno. Sí. Vos ponete a ver leyes de presupuesto, vas a encontrar cada año que se crea un nuevo fondo fiduciario, que vas escindiendo patrimonio de la Administración Pública Nacional. ¿Sí? Vas como generando partes del sector público por fuera de la Administración Pública Nacional y por lo tanto no están controladas o supervisadas por los marcos normativos que aplican a la Administración Pública Nacional. ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Por qué hacen? A veces que tiene un sentido, pero siempre tiene un sentido. ¿Qué implica eso en términos macroeconómicos? Si vos tenés una parte del sector público que tiene mucho superávit y no todo ese superávit vuelve a financiar al Tesoro Nacional, ¿qué implica eso en términos de necesidades de emisión? ¿Qué implica eso también en términos de construcción de poder? ¿Sí? Entonces, hay cuestiones que son hay sectores que están como autonomizados, digamos, del presupuesto nacional. No, está, pero sí, queda por fuera de la Administración Pública Nacional. Este es uno de los tantos ejemplos que sí, te doy y que ilustran la idea de que el ordenamiento del Estado va mucho más allá que bajar el déficit. Hay que ordenar la cuestión de funcionamiento estructural del Estado, ¿sí? Y ese es un desafío que el peronismo claramente deberíamos abordar hacia adelante. Muchas veces durante tu gestión apareció claro que cuando viajabas al exterior tenías apoyo, tenías encuentro, venías con anuncios o expectativas en torno a posibilidades, incluso ligadas a Vaca Muerta, de la cual hoy se vuelve a hablar mucho, pero parecía que tenías más apoyo afuera que adentro del propio gobierno. Hoy vemos un ministro como Massa que tiene un apoyo impresionante del poder económico, yo creo que solo comparable al que tuvo Macri en algún momento, pero que además tiene el apoyo fuerte del sector de la vicepresidenta, ¿no? De Cristina, que es sin duda el sector más importante dentro del Frente de Todos, del cual surgió el Frente de Todos. ¿Cómo crees que se explica ese doble apoyo? Digo, porque Macri tuvo mucho apoyo del poder económico, pero tuvo la oposición obviamente del kirchnerismo y otros sectores, ¿no? Vos tuviste apoyo de algunos sectores empresarios, tuviste apoyo muchas veces en el exterior, apoyo de una parte del Frente de Todos, pero no tuviste este aval que tiene Massa, que me parece que es muy excepcional, del poder económico, el mercado y el kirchnerismo o los sectores identificados con la vicepresidenta también detrás de su gestión. Bueno, creo que esta es una pregunta más para, en todo caso, el espacio de la vicepresidenta, de por qué durante tanto tiempo estuvieron atacando la política económica y después, en lugar de apoyar una idea distinta, lo que hacen es apoyar una idea que inclusive va más allá, está claramente a la derecha de lo que nosotros estábamos llevando a cabo, en circunstancias en donde, como te digo, por ahí, porque de vuelta, el tema fiscal, vos podés tener un déficit en la función que lo puedas financiar. Y si hay menos financiamiento, y bueno, por ahí se entiende que se busquen sobrecumplir ciertas metas. Yo creo que esta pregunta política tiene que tener una respuesta política. Mi lectura, pero de vuelta, esto lo debería responder el espacio de la vicepresidenta, es que había una incompatibilidad entre el partido que jugaba ese espacio frente a la historia y el partido que la coyuntura demandaba disputar.
y la coyuntura requería de llevar adelante medidas y una programación económica que en algún sentido depreciaba eso que muchos llaman capital simbólico. ¿Okay? Por ejemplo, tener que acordar un programa con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda que dejó el gobierno anterior. Y bueno, ojo, hay un momento, si nos querían imponer el mismo programa que el gobierno anterior, yo la verdad que hubiera preferido el default en ese caso. Pero el default es el ajuste, ¿sí? Porque con el default no tenés préstamo de ningún bilateral, acreedor bilateral, o sea, no te presta ni China, no tenés préstamo de ningún multilateral, hay salida de capitales, ¿sí? Entonces entendamos que eso tiene un costo. Pero lo que había que lograr era un acuerdo, como te decía antes, que pudiera que nos permitiese al mismo tiempo llevar adelante la política económica que queríamos llevar. Esa política económica, por ejemplo, incluía reducir el déficit. Bueno, por ahí también eso chocaba un poco con ciertos símbolos, pero no tenés otra. Llevamos el déficit a 6,5 puntos del producto en el peor año de la pandemia, en el 2020, y la Argentina no tenía financiamiento. Entonces no tenías otra que eso. Es lo que decíamos recién. Hoy sí se apoya la idea de que hay que reducir el déficit, de que hay que refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Creo que se llevó esto a un límite, se pasaron los límites, porque ¿qué ocurrió? Se llegó a un punto en donde las acciones resultaron ser desestabilizantes para la economía y que pasó lo que terminó pasando, lamentablemente, que era que en esas condiciones era llevar a la Argentina hacia una tragedia social y la toma de conciencia de que no se podía tal vez explique por qué ahora sí se apoya algo que antes no se apoyaba. Sí, desde el presente a veces cuesta ver, obviamente todo pasa muy rápido, pero vos en su momento tuviste también el apoyo de la vicepresidenta, ¿no? Fuerte, sobre todo en lo que fue la reestructuración de la deuda con el sector privado. Queda todavía un tuit que en su momento Cristina hizo, una aparición tuya en TN, Martín Guzmán, clarito como el agua. Se discutían en ese momento, eran momentos definitorios de la reestructuración de la deuda con los fondos de inversión. Y Cristina en algún momento tuvo un apoyo muy fuerte hacia vos. No sé si el resto de los sectores del Frente de Todos o el resto de los sectores referenciados en Cristina, pero sí ella en particular te dio un apoyo fuerte en su momento. Mi pregunta es ¿por qué crees vos que lo perdiste ese apoyo? Porque hubo un momento donde eso se rompió y bueno, terminó después en tu salida unos meses después. Pero ¿por qué se perdió o perdiste vos ese apoyo? También creo que es una respuesta política, ¿no? Sí, pero creo que es la respuesta que te doy antes, eran circunstancias diferentes. La reestructuración de la deuda, que efectivamente, tal como decís, esa lectura es correcta, hubo un rol que yo consideré muy positivo en esa parte de Cristina, de todo el periodo de gobierno. Pero es diferente lo que significa políticamente reestructurar deuda con acreedores privados, en donde estás bajando pagos, recortás intereses, un poquito de capital, cambiás la madurez de los pagos, los vencimientos. Eso es, desde el punto de vista político, solo para nuestro espacio solo es positivo. Sería tal vez negativo para el espacio opositor, pero para el nuestro es positivo. Es diferente eso desde el punto de vista político que tener que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en donde firmás, ok, nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Vamos a llevar adelante este programa con lo que eso implica en términos de el capital simbólico, el capital político. Ahora, mirando hacia adelante, el punto acá es que la Argentina va a tener el Fondo Monetario Internacional, va a tener que lidiar con el Fondo Monetario Internacional por tiempo. Y va a ser muy importante poder construir una mayor fortaleza política en nuestro espacio para poder efectivamente defender a los intereses de las trabajadoras y los trabajadores, que eso fue lo que hicimos nosotros. Y ese va a ser el gran desafío, entendiendo que hay realidades de las cuales, si queremos gobernar, nos tenemos que hacer cargo, aun si no las construimos nosotros. Vos tuviste en tu gestión una situación obviamente complicada que heredó el Frente de Todos, que es la de la deuda y, no sé si es el talón de Aquiles, pero un gran problema del Frente de Todos, de la Argentina en general, pero que tuvo el Frente de Todos, es la restricción externa, es la falta de dólares, la escasez de reservas. Bueno, se reestructuró la deuda con el sector privado, eso en el primer año de gestión. Después llegó Massa, ahora, hace pocos meses, y apareció el dólar soja.
¿no? Como una especie de salvación para conseguir mayores reservas. Se están haciendo los desembolsos por parte del fondo, ahora se amplió el swap con China, pero bueno, si uno mira lo que es la brecha cambiaria, por ejemplo, sigue habiendo, ¿no?, una brecha del 100%, que es muy elevada, quizá no es noticia como era en otro momento, pero las distorsiones están presentes. ¿Qué ves en este momento desde ese punto de vista, ¿no? ¿Cómo está el gobierno con respecto a eso que yo digo es el talón de Aquiles, quizá no solo de este gobierno, la falta de reservas? Se habla de reservas netas alrededor de 6.000, 7.000 millones de dólares, un poco más las reservas en general. Pero ¿qué ves? ¿Está tranquilo el gobierno en ese frente? ¿Hay motivos para preocuparse todavía? ¿Se solucionó algún problema con el dólar soja? ¿Siguen todos los problemas ahí sobre la mesa? Bueno, por supuesto que la restricción externa que mencionás ha sido un problema central en la evolución económica de la Argentina. Esto tiene que ver con una cuestión de nuestra estructura productiva, ¿sí? Una estructura productiva que es bastante desequilibrada, en donde los sectores que generan divisas generan empleo, pero no en niveles que puedan absorber a toda nuestra población activa. Y hay sectores que son muy generadores de empleo, tanto de forma directa como indirecta, como es la industria. De forma directa y de forma indirecta porque el asalariado demanda servicios y eso genera todo un multiplicador de la actividad y del empleo que son muy demandantes de divisas. Y atacar el problema de la restricción externa requiere atacar el problema histórico de la estructura productiva con menor nivel de diversificación que el que la Argentina tendría. Y ahora voy a ir a la coyuntura, pero me parece algo muy importante marcar aquí, que es que yo soy optimista, aun si en el corto plazo es difícil, principalmente porque tenemos un problema sistémico de cómo se construye poder en la Argentina. El domingo publicaste un editorial que me parece que el título es que va al punto de lo que pasa en la Argentina, lo llamabas "El delito es perder", y eso ilustra cómo hoy funciona la Argentina, ¿sí? Entonces, como el delito es perder, la política pública queda muy distorsionada y la política queda desvirtuada. La política, en muchos espacios, en lugar de ser un instrumento para la transformación de realidades, termina siendo un instrumento para la supervivencia. Construyo poder para sobrevivir. Y eso distorsiona mucho de la política pública. Se refería, ¿no?, al peso de Comodoro Pi, de los servicios de inteligencia. Digo, para el que no leyó el artículo, lo que pasa en la Argentina cuando alguien pierde una elección o queda expuesto en un contexto como este, donde aparecen filtraciones, que no sabemos cuál es su origen, y lo que pasó también durante los años del macrismo, ¿no? Donde los tribunales federales cobraron un papel muy importante, en ese caso, en contra del espacio de la vicepresidenta. Digo, como un paréntesis para el que no conozca la nota, por eso era ese el título, ¿no? Ahora, eso es muy importante para el funcionamiento de la economía. Eso que describís daña muchísimo al funcionamiento de la economía, porque como te digo, distorsiona la política pública, desvirtúa la política y hace que sea muy difícil llevar adelante ciertas políticas que tal vez no sea lo que más retorno político tenga no te digo en un año, en 2 meses. Y eso es muy complicado. Entonces, para que la Argentina realmente pueda construir un futuro bien promisorio, de otro nivel de valor, que es posible, sobre todo en esta coyuntura internacional, hay que mirar mucho siempre, hay que empezar por mirar cómo está el mundo, cómo funciona el mundo y definir una estrategia de política exterior para una idea de desarrollo económico y social. Y hoy la situación global, geopolítica global, le da oportunidades a la Argentina en la medida que ordenemos ciertas cuestiones y que nuestra marca país mejore, que hoy no pasa, Y este es un tema de cómo se construye poder. Ahora, ¿qué sería bueno en este sentido? Y esto de vuelta es para lidiar también con la restricción externa, porque la Argentina tiene enormes oportunidades de generación de divisas en el mundo de hoy. Si vos me preguntás hace 4 años, era diferente la situación. Pero después de la pandemia, la guerra en Ucrania, los cambios en la globalización, una globalización por bloques, en donde las cadenas de valor cambian, Argentina tiene enormes oportunidades en energía, en una agroindustria que es muy productiva, en la utilización de nuestro capital humano, de nuestros recursos humanos, científicos, tecnológicos, en minerales críticos también.
Y sería bueno que los distintos factores de poder económico en la Argentina miren un poco hacia afuera y digan, pará, ¿cuál es el sentido de estar peleándonos tanto entre nosotros cuando, si nos pudiéramos ordenar un poco, el rol que la Argentina podría ocupar en el mundo sería de otra magnitud? Después, por supuesto que es fundamental distribuir, si la torta crece, distribuirla bien, distribuirla de una forma equitativa, si no, no hay progreso. Pero miremos un poco con mayor amplitud, porque la torta podría crecer mucho si es que en vez de estar generando esta cuestión en donde el delito es perder, tenemos un nivel de ordenamiento interno un poco mayor y por lo tanto va mejorando el crédito, va fortaleciendo a el Estado-Nación, lo que también significa fortalecer al Estado, fortalecer la moneda. Massa, como decía, también heredó una situación compleja, ¿no? Eso hay acuerdo, más allá de las medidas que haya tomado, y hoy además la Argentina vive una sequía que es muy preocupante para el mundo del agronegocio, pero consiguió aire con la primera medida, ¿no? Que casi que la traía, creo que era la única medida que había pensado antes de asumir el nuevo ministro, que era el dólar soja, ¿no? Una especie de devaluación a medida, devaluación con fecha de vencimiento, dada esta brecha cambiaria que nunca se pudo reducir por completo, que hoy está otra vez en el 100%. ¿Vos compartís la política del dólar soja? ¿La hubieras hecho? ¿Circuló esta idea antes de que llegara Massa al gobierno? ¿Por qué? Si no la compartís, ¿por qué no la compartís? Si la compartís, ¿por qué? Circuló, sí, y yo no la implementé. Ahora, yo tuve en mi vida distintos roles profesionales. Por mucho tiempo también fui un investigador, producía trabajos científicos y fui ministro de Economía por más de 2 años y medio. Y hay que, a la hora de analizar una política económica, no solamente hay que mirar cuestiones generales, conceptuales, sino que hay que tener en cuenta que hay cuestiones de la coyuntura en donde la conducción económica tiene mucha más información que todo el resto. Entonces, hay que ser prudente y responsable a la hora de evaluar cualquier medida de política económica. Si me preguntás en particular de este tema, del dólar soja, a ver, mira, yo he escrito inclusive sobre el tema de la política cambiaria y lo que uno ve es que a una economía, en principio, lo que le beneficia es darle una mayor ventaja competitiva por encima de la que si el Estado no invierte habría, a sectores que tienen más capacidad de generar más conocimiento, más eslabonar aprendizaje, agregar valor en la economía. Típicamente son sectores industriales, ¿sí? Y no darle esa ventaja a otros sectores, sobre todo a lo que es lo primario, a la producción primaria en la economía. Bueno, el sector es agroindustrial, ¿no? Bueno, depende, ¿no? El grano sí, es una cosa, sí, después si lo procesás es sí. otra. Pero de vuelta, a uno le puede caer mejor o peor, gustar más o menos cierta medida, pero también uno sabe que hay una ventaja informativa sobre cuestiones de la coyuntura muy particular que quien conduce la economía tiene. Y por lo tanto, por eso te digo que me parece que es importante ser prudente a la hora de cualquier análisis. O sea, sirvió mucho al principio, porque liquidaron alrededor de 8.000 millones de dólares, sirvió menos el dólar soja y todavía te queda lejos es que el la próxima problema cosecha, va ¿no? más allá, que el problema es un tema estructural. Nosotros necesitamos que las exportaciones sigan creciendo. Eso va más allá de la secuencia de la liquidación, de cuándo te liquidan, de cuándo no te liquidan. Y para eso volvemos al punto anterior. La Argentina tiene enormes oportunidades, pero requiere de un ordenamiento de nuestro sistema político, jurídico, institucional, que está profundamente desordenado y que lamentablemente la respuesta muchas veces es movimientos antisistema que no te dan una solución, te empeoran. Lo que te proponen es hacer cosas que ya se hicieron en el pasado en un montón de lugares y que tuvieron resultados desastrosos a nivel social. Ahí es donde tiene responsabilidad nuestro espacio, donde el peronismo tiene la responsabilidad de ayornarse, ordenarse y proponer una idea, un programa de gobierno, no solamente trabajar para ganar una elección, sino trabajar para
ganando una elección, poder llevar adelante un programa que es un programa de inclusión social, de justicia social, de una Argentina más productiva, más dinámica, más estable, más federal. Bueno, con el tema de la restricción externa también y la falta de dólares, hay algo que sí es bastante excepcional de la gestión del Frente de Todos, ¿no? Producto de la pandemia, producto del aumento de las exportaciones, del aumento de los commodities, una serie de fenómenos que se dieron durante la gestión del Frente de Todos, hubo un superávit comercial excepcional durante la gestión del Frente de Todos. Eso no es habitual. Macri tuvo un déficit descomunal en lo que tiene que ver con este rubro. Y bueno, hay distintas estimaciones, vos tendrás tus números obviamente más precisos, pero se habla de 35.000 millones de dólares más o menos de superávit comercial en algún momento. Sin embargo, la vicepresidenta fue una de las que los marcó varias veces. Vos en algún momento, yo recuerdo en alguna presentación en el Ministerio de Economía, hablaste de este factor que voy a mencionar ahora. Bueno, ¿por dónde se fueron esos dólares, no? Obviamente hubo pagos de deuda, obviamente hubo remisión de utilidades a empresas, pero hubo algo de lo cual se habla poco, que son los dólares que el Banco Central le entregó a un grupo de empresas de la Argentina que se habían endeudado. En paralelo al endeudamiento público de Macri, se había endeudado el sector privado. Estamos hablando de las empresas más grandes de la Argentina, bancos, energéticas, empresas alimenticias, algunas ligadas a los medios de comunicación. Bueno, esas empresas que se endeudaron, así como Macri se endeudó desde el Estado Nacional, se endeudaron durante el gobierno de Macri, se propusieron cancelar en lugar de reestructurar gracias a la gestión del Frente de Todos. Y vos tendrás tus números, por eso insisto, de esos 35.000 millones de dólares de superávit comercial, hubo alrededor de 23.000 millones, según algún informe que veía, que se lo llevaron a este grupo de 100 empresas importantes. Y muchas veces uno se pregunta, bueno, el gobierno subsidió a estas empresas, el peronismo subsidió con dólares baratos, estamos hablando de dólar oficial, ¿no?, que el Banco Central entregaba para que una empresa importante de la Argentina cancelara su deuda. Después hubo un episodio durante tu gestión a partir del cual, cuando el dólar se fue muy alto, si no me equivoco, 185 en ese momento, 195, se las obligó a las empresas a empezar a reestructurar una parte de eso y no cancelar todo. Es decir, una parte podés pagar, pero otra parte podés reestructurar. Miguel Pese, por ejemplo, es alguien que defiende esa medida porque dice, bueno, no se puede obligar a las empresas importantes de la Argentina que vayan al default. Pero insisto, la vicepresidenta muchas veces lo marcó casi como un regalo, ¿no? Si Macri les permitió endeudarse a esas empresas o habilitó el endeudamiento, el peronismo, el Frente de Todos, le dio los dólares baratos para que cancelaran gran parte de esa deuda en tiempo récord en lugar de reestructurar. Es un tema quizá muy técnico, pero que explica toda la falencia. O sea, todos los problemas de la Argentina, o la mayor parte de los problemas, tienen su raíz en la falta de dólares, y sería suicida, un tiro en el pie, que el gobierno le hubiera dado ese superávit comercial excepcional a un grupo de 50 empresas con toda la inestabilidad que eso genera, ¿no?, la falta de dólares. Vos compartís este diagnóstico, esto sucedió así como yo lo estoy contando, ¿por qué sucedió así? ¿Fue un error del gobierno del Frente de Todos? ¿A dónde fueron esos dólares? Bien. Bueno, a ver, efectivamente hubo un superávit comercial de la magnitud que estás planteando, que es explicado también porque hay un crecimiento muy fuerte de las exportaciones. En la Argentina creció la producción exportables de forma significativa, las manufacturas de origen agropecuario, también las manufacturas de origen industrial. Hubo un crecimiento de la producción energética muy fuerte, a pesar de que por supuesto hubo muchas mayores importaciones, sobre todo en un contexto de crisis energética internacional en el cual el precio de la energía subió mucho, lo que nos dice que es muy importante poder autoabastecernos, sobre todo teniendo los recursos, ¿sí? Pero sí, hubo ese superávit comercial muy fuerte que denota que la política productiva de nuestro gobierno funcionó. Mejoró el tejido productivo en general, incluyendo la parte que refiere a las exportaciones, ¿sí? Y es cierto que eso no se tradujo en una fuerte acumulación de reservas. Creo que el punto central a marcar aquí es que este régimen cambiario, con todos estos controles, no funciona a efectos de poder establecer un proceso virtuoso de acumulación de reservas.
Y también estoy de acuerdo con lo que planteas, que el punto de partida es el fortalecimiento del stock de divisas, del stock de reservas, porque eso es lo que te permite tener mayor estabilidad cambiaria, la perspectiva de que va a haber en el futuro mayor estabilidad cambiaria, atacar el problema de la inflación, hacerte más soberano, más fuerte desde el punto de vista soberano. ¿Okay? Este régimen cambiario, así como está, lo que nos permite es ir medio a los tumbos. Entonces va a ser para cualquiera que gobierne en la Argentina fundamental tomar definiciones en cuanto a cuál es el nuevo régimen cambiario. Pero tampoco esto se puede resolver de un plumazo. No es que alguien viene y dice, listo, fenómeno, unifico el régimen cambiario. Y hay un salto evaluatorio del tipo de cambio oficial. Eso es lo que genera. Inmediatamente tenés una inflación de alimentos muy fuerte. Y nada te asegura que no pare ahí. Podés empezar a tener toda una espiral. Entonces, no es que esto se soluciona de una forma simplista. ¿Qué pasó en nuestro gobierno? Creo que sí, vale repasarlo porque es importante para pensar el futuro. Primero nosotros teníamos un problema de endeudamiento externo que no era solamente de la nación. Era del sector público nacional, pero también de las provincias y también del sector privado. ¿Okay? Entonces, había que atacar esos tres problemas de forma simultánea. La nación reestructuró su deuda. Puede gustar más o menos el resultado que se alcanzó. Obviamente que en una sociedad en donde hay mucha mayor, si la sociedad hubiese estado corrida más a la izquierda en esto, seguramente se hubiera podido alcanzar un acuerdo mejor. Si hubiera estado corrida más a la derecha, el acuerdo hubiera sido peor. ¿Okay? Pero es lo que fue. Y este acuerdo implicó que no hubiese ningún pago de amortización de capital hasta julio del año 2024. Sí. Y se bajaron muchísimo los intereses, muchísimo. En el año 2021 y 2022 se pagaron muy bajos intereses. La tasa de interés igual promedio, empieza a vencer ahora, ¿no? Claro, pero con una tasa de interés promedio muchísimo sí. más baja que sí. la que se había contratado bajo el gobierno anterior, de 7% a 3%. Las provincias, que es otro drenaje de dólares, que se endeudaron mucho también bajo el gobierno anterior, hicieron reestructuraciones bastante más livianas, que esto fue un tema. Porque claro, ese es el tema, ¿no? Cada uno mira a lo propio, pero el problema es que hay una sola caja de dólares en el país. Entonces, si alguien está tomando dólares, y está afectando a todos los demás. En provincias como la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, yo hubiera preferido reestructuraciones más duras. ¿Ok? Vos decís que fueron demasiado permisivos en la provincia de Buenos Aires. Desde el punto de vista demasiado blandos, digamos. Y yo te hablo de todas las provincias. Casi todas, no todas, alguna no reestructuró, casi todas reestructuraron. Esto, bueno, a veces se vendía como un éxito y bueno, te alivió un poco, pero desde el punto de vista de lo que necesitaba el país fue un tema eso, porque creo que necesitamos reestructuraciones un poco más profundas. Y después viene el tema del sector privado. Y efectivamente la amortización, los pagos de deuda del sector privado, deuda en moneda extranjera, explican una parte importante de la diferencia entre el superávit comercial y la acumulación de reservas. Esto se discutió mucho, y ojo con esto cuando marcás, Diego, de las críticas de una parte del Frente de Todos. Todos sabían esto. O sea, se discutieron las alternativas. No es que hay alguien que dijo, me opongo a esta elección que se hace de una regla de que cada dólar que te vence te doy 40 centavos de dólar. No, se tomó esa decisión. Y bueno, se tomó esa decisión en las circunstancias que imperaban en ese momento. Ponerle que alguien te diga, como bueno, inclusive en algún momento he planteado de forma pública, que alguien te diga hay que darle $0 a las empresas desde los dólares del superávit comercial, sino que creemos un mercado formal cambiario para todo lo que sea servicios, incluyendo los servicios financieros. Y que ahí haya oferta y demanda. ¿Querés amortizar deuda? Bueno, usa tus dólares o comprarlos en el mercado cambiario. Porque estos eran dólares baratos, subsidiados, claro, los dólares baratos, que no acceden los comunes, digamos. Exacto, menor que porque el dólar al que accedes con el Banco Central vale menos que lo que pasa es que estamos hablando de grandes empresas, grandes auspiciantes, y algunas son empresas públicas también. Pero permitime... No son empresas que no tengan poder. Por eso, pero permitime... Por eso no se conocen los nombres, la lista de quiénes son esas empresas que se beneficiaron. Sí, pero eso es mucho la deuda que se amortiza. Entonces, vos ponele que vamos con la otra opción. Y algunos seguramente te va a decir, el ministro de Economía está loco con lo que hace. Bueno, ¿por qué? Porque dice, esto va a afectar a la reputación del país
y van a quebrar las empresas y las empresas no van a poder volver a acceder a financiamiento. Bueno, pero hay decisiones importantes que tomar. Si vos me preguntás a mí, hoy en la Argentina, o en los años que se vienen, entre destinar los dólares del superávit comercial a amortizar deuda en moneda extranjera de las empresas, o a acumular reservas, o a permitir un crecimiento más fuerte del salario real, ¿ok? Sí. Prefiero la segunda o la tercera. Pero en ese momento esa decisión no se tomó. Se tomó una en donde de cada dólar que te vence tenés acceso a 40 centavos. Y si sos el CFO, el gerente financiero de una empresa, y no tomás todos los dólares que puedas tomar a un valor que está por debajo del valor del mercado, te tienen que echar. Entonces es lógico que eso haya implicado una demanda de divisas importante y que genere una diferencia entre el superávit comercial y la acumulación de reservas. Mirando hacia adelante, este tema va a seguir por un tiempo, así que va a ser un tema que va a haber que abordar. Bueno, es un tema central, ¿no? Obviamente. Te quiero preguntar por algo que tiene que ver con la política también. Massa, el ministro actual, es alguien con mucha experiencia política, arrancó siendo muy joven directamente en la política y eso le permitió ordenar su política económica, o que todo el gobierno, gran parte del gobierno, la mayor parte del Frente de Todos, se ordene detrás de esta política que tiene mucho, a mi criterio, de ajuste, ¿no? En tu caso era distinto, ¿no? Vos eras alguien que, como mencionabas hace rato, tenías una experiencia académica, eras profesor en universidades, en universidades públicas argentinas, profesor afuera en Colombia. Llegaste a la gestión sin ser un político. ¿Vos pensás que eso te jugó a favor o te jugó en contra, tanto dentro del gobierno como a nivel, si querés, social, ¿no? Para tu gestión? Eso de venir de otro lugar, que muchas veces parece un activo a la hora de, por ejemplo, en estas elecciones todos quieren ser outsider para convocar a los sectores de la sociedad que están hastiados de la política. Eso puede ser quizá un plus para una elección, pero ¿vos qué balance haces de esa condición tuya, ese contraste con otros miembros de la coalición que toda la vida estuvieron en la política, en cargos públicos, que fueron parte del poder? ¿Te jugó a favor, te jugó en contra, tanto dentro del Frente de Todos como a nivel social, si querés? Yo creo que tiene ventajas y desventajas. A ver, primero que sí que tenía un compromiso absoluto con el uso de la política como instrumento de transformación, y de esto se pasa desde chico. O sea, yo crecí en un barrio, en el barrio Jardín de la Plata, ¿sí? Donde vos podés ver de todo ahí. También podés ver la desigualdad, en donde también se podía ver lo que fue a partir de la recesión de 1998 y el estallido en el 2001, las consecuencias sociales de un modelo con premisas neoliberales, con premisas de lo que era el consenso de Washington, que dañó tremendamente al tejido social y productivo de la Argentina. El sufrimiento de la gente, las familias que se rompen, los chicos que no tienen oportunidades, que crecen en situaciones muy adversas, y digamos, a mí me gustaba mucho la matemática, pero cuando veo lo que pasa en la Argentina a los 16, 17 años, en el año 2001 comienzo la facultad en Economía por la Argentina, porque quería entender y ver cómo poder contribuir a una Argentina que no viva eso, que por el contrario sea una Argentina inclusiva, que da oportunidades, que está mejor. Entonces toda la carrera que hice no es por el placer de la investigación per se, el placer del involucramiento con otros países en temas de políticas económicas, el conocer el sistema financiero internacional porque da placer, sino cómo haces para poder estar lo más formado posible para hacerle bien al país. Entonces, cuando yo llego al Ministerio de Economía, básicamente se da a partir de que gana el gobierno anterior la elección, ahí uno le hace mucho daño también, como yo ya veía hacia dónde iba, de hecho escribí al respecto, y terminó pasando todo esto, ¿no? Un endeudamiento insostenible, ahí sí, ¿no? Los ajustes en cuestiones fundamentales de la economía argentina, lo que pasó con la salud, lo que pasó con la educación. Y toda esa formación te da muchísima tranquilidad porque tenés un dominio muy fuerte de cuestiones fundamentales a la hora de hacer política económica. Te ayuda mucho a tomar decisiones que tenés que tomar en minutos teniendo seguridad. Entonces eso es una gran ventaja. Y además
a mí nunca nadie me financió absolutamente nada, o sea, ningún grupo económico de nada, entonces no tengo ningún vínculo de ese tipo y eso también es una gran ventaja a veces. Después, ¿qué ocurre? Sí, tenés una menor conexión con el sistema político nacional, entonces empiezan a aparecer, alguno puede construir un mensaje de este viene de afuera, este está con el FMI, es vil, obviamente eso, pero es más fácil porque los vínculos de confianza que se construyen en la política llevan tiempo, te tienen que conocer y cuando no estuviste siendo parte de ese sistema, esa parte no la tenés. Y alguien que sí viene hace tiempo, esa parte la puede tener. En esa conexión con el sistema político que vos tuviste, con el peronismo, con el Frente de Todos, mirando desde hoy, ¿vos pensás que fallaste en algo en esa conexión con el sistema político? Y estoy hablando de los actores principales del Frente de Todos. ¿O pensás que se dio la relación que se podía dar, dando que vos venías de otra escuela, si querés, de otra experiencia, y no venías de participar en política, estar en el gobierno, estar en cargos públicos, ir a elecciones, etcétera, sino que venías de esta historia? Vos decís, mirando hacia atrás, algo lo podría haber hecho distinto, o era lógico, o hice lo que pude en ese contexto. Creo que importan mucho las relaciones interpersonales y que, claro, pasa que también estás en un lugar donde estás todo el día, tenés que resolver todo tipo de problemas, estás 16, 18 horas por día, totalmente concentrado y por ahí no decís, bueno, hoy me voy a las 7, 8 a comer un asado con tales y paso hasta las 2, 3 de la mañana. Hay gente que lo hace. Claro, pero por ahí ya, eso es creo que va a tu pregunta anterior, es un poco la desventaja de no haber estado antes, porque ahí tenés más tiempo, pero una vez que estás en esa situación, tenés mucho menos tiempo. Ahora, si asigné el tiempo de la mejor manera, y bueno, yo asignaba el tiempo a la gestión pura y tal vez menos tiempo a las formas estándar de hacer política. Puede ser que hubiera tenido que asignar el tiempo un poquito diferente en esto para fortalecer ciertas relaciones interpersonales que permitan una construcción de confianza mayor y sí tener mayores apoyos políticos. Pero tal vez tampoco se lograba, o sea, no queda claro, porque hay cuestiones que son más profundas, que son las que hablábamos antes de cómo se construye poder en la Argentina, qué implica la situación coyuntural que estábamos viviendo con respecto a la depreciación de capital político, capital simbólico. Eso es muy difícil saberlo, Diego. Hay un tema también que es central, habíamos hablado más temprano, lo mencionaste, el tema del fondo, ¿no? El fondo, claro, tuvo una gestión durante el gobierno de Trump, en coincidencia con el gobierno de Trump, que es un actor central del endeudamiento argentino reciente en dólares, ¿no? Y tenía como cara visible a Christine Lagarde. Esa gestión, Christine Lagarde, el secretario de Tesoro de Trump, fueron decisivos para el endeudamiento de Macri, un endeudamiento que a la oposición no le gusta demasiado que se mencione, pero que superaba mucho la cuota que a la que Argentina podía acceder. Era un endeudamiento demencial. Sí, terminó siendo 10 veces la cuota. Exactamente, o sea, y además, tenía ciertas condiciones por cumplir, ¿no? Condiciones que fijan los créditos de acceso excepcional que da el Fondo Monetario. Esas condiciones no se cumplieron, muchas de ellas, sin embargo, el fondo con Christine Lagarde continuó, creo que intervino Trump también, permitiendo que llegaran los desembolsos, que el gobierno de Macri se siguiera endeudando. Pero ¿qué pasó? Después, muy rápido, cambió la escena. Llegó el Frente de Todos y también hubo cambio en el fondo primero. Y apareció Kristalina Georgieva, ¿no? Una nueva cara, una nueva línea, muchos decían. Apareció Alberto Fernández, el presidente, en algún momento dijo un nuevo fondo, hay un nuevo fondo, que más allá de esa frase tenía que ver con se abría una nueva etapa. Vos hablabas siempre de relaciones constructivas con Kristalina Georgieva. Y mi pregunta es, esa relación que fue muy cercana, ¿no?, con el Fondo Monetario Internacional para esta discusión, donde el fondo incluso llegó a decir en algún momento, hasta acá puede pagar como un árbitro bueno en la negociación con los fondos de inversión, en la primera negociación que vos encaraste con los BlackRock de la vida, el fondo dijo, hasta acá puede pagar Argentina porque si no sería insostenible, como que hizo una declaración en esa discusión donde estaba del lado, podríamos decir, del gobierno del Frente de Todos. Visto desde hoy,
El Fondo Monetario Internacional sigue acá sentado con otras autoridades, después entró otro directivo que era, me parece, el que te pedía a vos aumentar la tasa de interés, pero digo, cuando llegó Kristalina Georgieva, el Fondo Monetario, a mi criterio, se lavó muy rápido la cara, ¿no? De todo lo que había, de toda la responsabilidad que había tenido en ese endeudamiento que decíamos demencial. Al gobierno, esa relación de proximidad al gobierno del Frente de Todos, ¿vos crees que le sirvió esas relaciones constructivas? Este nuevo interlocutor que era Georgieva, que obviamente tenía una historia distinta a la de Lagarde, ¿o también lo condicionó esa relación de alianza, creo yo, con Georgieva, que obviamente era una parte del fondo, ¿no? Claro, claro. O sea, el Fondo Monetario Internacional no es la directora gerente. El Fondo Monetario Internacional son los accionistas. No había nuevo fondo, no digamos. Bien. No existe esa idea de un nuevo fondo. Creo que la hemos discutido en algún momento en otra entrevista. No existe esa idea de un nuevo fondo. Puede haber una nueva conducción, y efectivamente cambió la conducción, hubo una definición del personal, de quienes estaban en el caso de la Argentina, que fue muy diferente de la durante el gobierno anterior. De hecho, no quedó nadie de los que estaban en el gobierno anterior. Vino toda gente diferente, con visiones diferentes, pero el Fondo Monetario Internacional no hay que analizarlo solamente en función de mirar quién trabaja en el fondo. Hay que analizar quiénes tienen el poder en el Fondo Monetario Internacional. Ahora, efectivamente, el préstamo que tomó el gobierno anterior es un enorme problema, récord histórico para el FMI, que el FMI es un corresponsable de esto. Fue en el gobierno anterior un gobierno elegido democráticamente y el Fondo Monetario Internacional corresponsables de esta situación, que fue un préstamo de naturaleza política, fue un apoyo a la presidencia previa a la nuestra y que además se utilizó de una forma que es muy dañina para la Argentina. Casi un poco más de la mitad se utilizó para financiar la formación de activos externos. ¿Sí? Se compraron dólares que salen del sistema. Y la otra parte se utilizó para, en vez de reestructurar la deuda con los bonistas, que era insostenible, se pagó. Recién nosotros reestructuramos la deuda. ¿Okay? Ahora, al mismo tiempo que se dio eso durante el gobierno anterior, durante nuestro gobierno, hubo un análisis de la sostenibilidad de la deuda que la gran mayoría del poder internacional no lo quería, que dijo hay que hacer una reestructuración profunda de la deuda. ¿Sí? Después hubo una evaluación, se llama evaluación post-programa, que en un contexto político en donde en lugar de estar tirando todos para el mismo lado, ocurrían las disputas conocidas, tuvo poca visibilidad. Pero si vos lees esa evaluación post-programa, lo que dice el propio Fondo Monetario Internacional es que el programa del 2018 estuvo mal, que fue un fallido, que fue un fracaso, que se usó para pagar deuda externa y para formar activos externos en lugar de haber reestructurado la deuda y poner controles de capitales. Es el mismo Fondo Monetario Internacional. Y detrás de eso hay un trabajo muy importante. No es que esas cosas pasan solas. Hay un trabajo muy importante del gobierno de Alberto Fernández, ¿sí? Con su conducción y la conducción de mucha gente que estuvo articulando desde el punto de vista de la geopolítica las condiciones para que esto pudiera ocurrir. Y además se llegó a un acuerdo en donde, fíjate que el programa que se implementó hasta posiblemente este año se sobrecumpla. ¿Sí? Esto no quita que hacia adelante vamos a tener que seguir lidiando con el FMI, que es el FMI, que es lo mismo que fue por mucho tiempo y que en muchos otros países sí es efectivo a la hora de promover políticas de ajustes draconianos, fuerte autoridad fiscal, que dañan, que generan más recesión, más exclusión social, más problemas en las sociedades. Quiero volver también a la figura de la vicepresidenta, ¿no? De la cual se habla mucho, tiene un rol central, tuvo un rol central, obviamente por haber sido 2 veces presidenta, por ser la figura que traía al Frente de Todos, a esa nueva fuerza, la mayor cantidad de votos, y por haber designado al presidente, ¿no? Alberto Fernández, que quizá nunca hubiera sido presidente si Cristina no lo decidía. Ahora, ¿hubo un viraje de esa Cristina? ¿Vos crees que hubo un viraje en los últimos meses? Y si es así, ¿qué expresa, no? Porque más allá de la figura de Cristina,
uno puede decir, quizá ella sintetiza, ¿no? Más allá de sus decisiones, que uno puede compartir o no, sintetiza también cierta fortaleza y cierta debilidad en la figura de Cristina. ¿Qué pensás que se puede ver detrás de ese viraje, si es que existe? Es que hay una debilidad mayor de las fuerzas que apoyan a la vicepresidenta. Es una cuestión simplemente de, bueno, Massa garantiza el apoyo político, garantiza el apoyo del establishment y por eso lo apoyo ante tu salida. ¿O hay también una debilidad más estructural del peronismo, del Frente de Todos, de las fuerzas que apoyaron a Cristina, que es la que lleva a Cristina a hacer este viraje que a mí todavía me sorprende porque es muy fuerte con respecto a lo que ella venía diciendo, ¿no? Su silencio, su ambigüedad de hoy, con su denuncia de ajuste previo. Digo, te lo quiero preguntar más allá de la figura de Cristina, de si Cristina esto o aquello, sino si detrás de ella vos crees no hay fuerzas que dieron un paso atrás, por decir de alguna manera, o se encontraron con un límite muy grande y tenían un plan y a mitad del río dijeron vamos al ajuste, vamos hacia el giro, hacia los mercados. Bueno, yo insisto en que la forma en que se estaba ordenando lo fiscal no era para nada lo que se tiende a llamar un ajuste, y creo que es la forma que corresponde para la Argentina, la forma que cuida la Argentina. Ahora, al fin y al cabo, para construir apoyo social, la realidad te tiene que acompañar. Y lo que quedó demostrado es que si no se ordenaba un poco la cuestión política y había apoyo a una idea, la que fuese, obviamente yo hubiese preferido que fuera la mía, porque creo en ello para la Argentina, pero si no se apoyaba de forma más clara, había más orden sobre la base de una idea, y esto iba a ser un problema mayúsculo, que de hecho iba a serlo, por eso lamentablemente se da mi salida del Ministerio de Economía. Pero también quedó demostrado que las alternativas que planteaban, en lugar de ir ordenando la cuestión fiscal, sobre la base de un gasto mejor distribuido, y lo que se hacía era una expansión mucho mayor, que eso tampoco iba a funcionar, que iba a ser más desestabilizante, que la gente iba a sufrir más. Una idea, como en algún momento se mencionó, de que la línea de Axel Kicillof pudiera aportar un ministro, Augusto Costa, o sea, una línea distinta cualquiera de de los que Massa. planteaba que yo estaba haciendo una política muy contractiva desde el punto de vista fiscal, en un país que crecía más del 10% y que generaba empleo. Ahora, ayer tenía una charla muy interesante con un compañero militante y él me decía una de las cosas que también que en el espacio, una parte del espacio se te criticaba era el discurso en el 2021 bastante fiscalista, de que la importancia de reducir el déficit fiscal. Bueno, esto es algo que yo de hecho he explicado puertas adentro. Vos quedás en ese lugar. Y esa también es parte de la responsabilidad del ministro de Economía. Si vos tenés a un coro de voces diciendo hay que gastar más, hay que gastar más, hay que gastar más, cuando no tenés financiamiento y te subís o no decís nada, ¿cuál va a ser la expectativa? Que la expectativa de los mercados importa, porque después afecta el tipo de cambio. Esto se desbanda. Entonces ahí te fuerzan a tener una posición más dura del discurso, es decir, no hay que gastar más, no hay que gastar más, sino que hay que bajar el déficit fiscal. Si no hubiéramos tenido ese coro de voces, seguramente mi discurso también hubiera podido ser diferente. Pero vos definís un discurso en función de las circunstancias que están imperando y con el sentido más profundo que puedas encontrar de la responsabilidad. Ahora, déjame decir algo más sobre el peronismo. La justicia social siempre debe ser una bandera del peronismo, la defensa de las trabajadoras y los trabajadores. La cuestión distributiva es central. Nosotros mandamos un proyecto de ley para agravar la renta inesperada por la guerra en Ucrania. Me hubiera encantado ver al peronismo unido, o a todo el Frente de Todos, empujándolo y dar el debate en el Congreso. Con eso nunca se debatió en el Congreso, ya terminó el año. Es una pena. Si vamos con las banderas que corresponden para el peronismo, de un país más equitativo, ¿cómo puede ser que no empujemos lo que realmente importa para construir un país más equitativo? Entonces yo creo que el peronismo tiene mucho por mejorar,
hay mucho ayornamiento por lograr y fortalecimiento por lograr. Y creo que entre compañeros hay que trabajar para eso. Vos hablabas de un coro de voces que, bueno, pedía obviamente ampliar el gasto o atender a los sectores más vulnerables, un shock distributivo se pedía, que mejoren los ingresos, todas cuestiones obviamente que están todavía pendientes, pero ahora son pocos dentro del Frente de Todos los que la reclaman. Y en algún momento Cristina dijo, me dicen que no hay ajuste, y vos dijiste, yo soy uno de los que les dice... No, me dicen que hay... no fue así. Yo dije... Soy uno de los que le dice eso a Cristina. Exacto, correcto, dijiste bien. Era la discusión que vos tenías con ella. No, claro, esa discusión fue muy clara. Le han dicho que había ajuste, los números son claros. El problema, ¿por qué el salario real del sector no registrado de la economía del sector informal cae? Y principalmente por las restricciones sanitarias. Tenía 7% de crecimiento del salario real en 2021 del sector formal y te cae 10 puntos del sector informal. Fíjate que cuando se alivian las restricciones sanitarias, empieza a recuperarse el salario informal. Después, obviamente, con la aceleración de la inflación de los últimos meses cae más. Pero los números eran claros. De hecho, era tan fuerte el rol del Estado que el gasto real crecía y que inclusive la distribución personal de los ingresos, a pesar de la caída del poder adquisitivo de los salarios del sector informal, mejoraba. Y bueno, esa es la realidad. Vos participaste obviamente de muchas reuniones por tu rol en el Ministerio de Economía, en lo que era la mesa chica del gobierno. No tenían mucha difusión en general esas reuniones, pero el presidente estaba muchas veces con Santiago Cafiero, estabas vos, estaba Eduardo de Pedro, estaba Axel Kicillof en algunas reuniones, la vicepresidenta, bueno, no sé si en alguna habrá estado también Sergio Massa, y después tuviste varias reuniones con la propia vicepresidenta, ¿no? Por este rol, ¿no? Por la cuestión de que, más allá de que el presidente es Alberto Fernández, Cristina tenía un peso ineludible, ¿no? Vos tuviste reuniones donde se hablaba del ajuste, donde se hablaba del fondo, y también tuviste reuniones con la vicepresidenta hasta poco antes que se firme el acuerdo con el fondo, si no entendí mal, que contaste, creo, en alguna entrevista. O sea, Cristina estuvo informada, eso es lo que vos contás, el gobierno obviamente dice que vos mentías, pero vos decís, Cristina estuvo informada hasta muy poco antes de que se cierre finalmente el acuerdo con el fondo, y cuál era la respuesta de ella, si esto fue así, ante lo que vos le ibas informando. A ver, el poder político lo tenían y lo tienen el presidente y la vicepresidenta, y ellos estuvieron absolutamente informados de todo. Digamos, yo en cada reunión con las carpetas, con todo el material de una forma muy metódica, y se hablaba de lo que se tenía que hablar. Y bueno, por supuesto este no es un tema fácil. Son conocidas las diferencias sobre ciertas cuestiones de la política económica. Un tema importante fue el tema de la política de los subsidios a la energía, en donde hubo claras diferencias, pero siempre se siguió la definición que el poder político tomó. Y cuando estás en un lugar así, no es que haces todo lo que querés. Ojalá, para eso el poder político lo tienen quienes son elegidos por el pueblo, quienes tienen los votos. Y tratás de ayudar lo más que se puede a la Argentina y al poder político, básicamente a los líderes en nuestro espacio, a que la Argentina vaya por el mejor lugar posible. Hablas mucho del peronismo, ¿no? Seguís ratificando, obviamente, tu pertenencia al peronismo. Bueno, el Frente de Todos, obviamente, todo indica, va a presentarse nuevamente en unidad, o hoy por lo menos así se lo ve como una tregua. ¿Cuál es el rol que vos te imaginás hacia adelante en el peronismo? Porque en algún momento, cuando vos eras ministro y te movías como te movías, con cierta autonomía, quizás hacía algunos viajes al interior, a las provincias, a universidades, ibas a encuentros con pymes o con movimientos sociales, algunos dentro del propio gobierno decían, bueno, Guzmán quiere ser candidato, tiene un proyecto político propio. ¿Eso era así? ¿No era así? ¿Vos dónde te imaginás hacia adelante? Bueno, a ver, siempre que lo de la autonomía es relativo, ¿no? Porque si todo se discutía en el seno del espacio, el presidente. Yo lo que voy a tratar de hacer en cada instancia es darme cuenta de qué es lo mejor para la Argentina.
en cada momento. Hoy estoy trabajando con un equipo, construyendo conocimiento sobre cuestiones fundamentales para la sociedad argentina, también para la economía argentina en particular, y sí que creo en que vale mucho poder fortalecer el espacio del peronismo, que hay que trabajar para ello, así que voy a tratar de ayudar en ese sentido, y después la vida es larga, no sé qué en cada circunstancia será, cuál será la mejor, o qué evalúe yo que es la mejor forma de ayudar a la Argentina, pero bueno, trataré de darme cuenta. El peronismo obviamente es una identidad amplia, heterogénea. Vos te pensás dentro del Frente de Todos, ahora aparece, no sé si otra vez una avenida del medio, pero vimos esta semana a Juan Schiaretti con Juan Manuel Urtubey, o sea, hay sectores obviamente que se fueron del gobierno del Frente de Todos. ¿Vos te sentís todavía adentro de este espacio o te sentís dentro de eso que llamás el peronismo, que obviamente no reconoce sellos partidarios ni alianzas coyunturales, ¿no? No, yo creo que tiene que haber una evolución del espacio. Creo que hay claramente cuestiones, inclusive desde el punto de vista de las premisas filosóficas, por corregir, y que, como te decía antes, hay que definir primero qué queremos para la Argentina, cuál es el programa que si estamos en el gobierno queremos llevar adelante para la Argentina y construir las bases de sustentación para eso. Yo creo que quien puede darle a la Argentina un camino mejor, efectivamente es una forma de peronismo, pero sí que creo que hoy hay mucho por evolucionar. De lo filosófico, ¿qué es lo que decís, esto no va más, digamos, y que está presente en el Frente de Todos? Y creo que quedamos atrapados en una lógica en donde, como te digo, la política misma ha quedado desvirtuada, la construcción de poder pasa a ser un instrumento, o el poder en sí mismo pasa a ser un instrumento para la supervivencia, en lugar de un instrumento para la transformación de realidades. Entonces hay cosas que parecen ser muy difíciles de explicar, y para explicarlas tenés que meterte en ese asunto, y que hay que salir de ahí. Hay que recuperar a la política como un instrumento para la transformación de realidades. Martín, gracias por esta entrevista en Fuera de Tiempo. Gracias.